chicos y chicas. Empezamos casi, según acá mi computadora 20:01, empezamos la clase. Como dije la otra vez, no les voy a torturar acá durante 2 horas. Voy a pedirles una lectura para completar las 2 horas reglamentarias, porque tendré que soportarle a un profesor vía Zoom vía telemática durante 2 horas es incivilizado y antipedagógico. Perfecto. Vamos a avanzar con la otra vez en la aula magna, que realmente pasé muy bien. Dedicamos mucho tiempo a la historia, a la evolución del derecho, de los derechos fundamentales. Hay bastante tiempo al concepto de vida, de dignidad humana. ¿Por qué? No vamos a hacer eso con ningún otro derecho porque no hay tiempo. ¿Por qué dedicamos bastante tiempo? Porque, como dijimos en la clase, la vida es el fundamento, es la base de todo el ordenamiento jurídico constitucional del Paraguay. La vida es el fundamento de la axiología constitucional del Paraguay, es el fundamento de todos los derechos y de las garantías en la República del Paraguay, a partir de lo que dispone nuestra Constitución Nacional. Y en ese sentido, el artículo 7 de la Constitución, que está en la sección 2, capítulo 1 del título 2 de los derechos, de los deberes y de las garantías. Sección 2, sección 1 es de la vida, y sección 2, también saludo a la doctora Rosana Oviedo, que ya veo que está conectada y que está preparando una clase especial pero ella quiere hacer presencial, Juliano y otros chicos, una clase presencial que podría ser, por ejemplo, sobre procedimiento parlamentario. Eso ya vamos a ver después. Sin problema, doctor. Perfecto. Le decía que este artículo 7 de la Constitución habla en realidad del derecho a un medio ambiente saludable. Y en la parte final, quiero que escuchen lo que dice. Dice que estos propósitos, es decir, medio ambiente saludable, ¿cómo se llama? La composición, recomposición, restauración del medio ambiente, que es la base natural para la vida, que a su vez la base natural de todos los derechos. Es decir, el medio ambiente tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida digna. Y esta última parte de este artículo 7 dice: estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente. Es decir, en este caso, lo que hay que decir claramente es que la política legislativa, gubernamental, las políticas públicas en la República del Paraguay, en este Estado constitucional de derecho, tienen que estar orientadas hacia la protección de la vida, del reconocimiento de la dignidad humana y a facilitar las condiciones de vida necesarias para que la misma pueda reproducirse y desarrollarse plenamente. En última instancia, el objetivo final de la Constitución de Paraguay es la vida y la vida digna. El artículo 4 expresamente menciona que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Hay que respetar acá la terminología constitucional que habla de la vida como derecho. Yo ya expliqué en la clase pasada por qué algunos consideran, y yo soy de esa teoría, de que en realidad la vida no es un derecho, es el fundamento natural al servicio del cual tienen que estar todos, absolutamente todos los derechos y garantías de cualquier ordenamiento jurídico, y este es un principio universal. O sea, no hay cultura, no hay contexto histórico en el cual
una comunidad como tal decida atentar sistemáticamente contra la vida. Siempre la vida está en la base de todas las producciones culturales, una de las cuales, quizá la más importante, es el derecho. En el programa, acá veo que evidentemente sigue casi estrictamente lo que dice este artículo. Además de el derecho a la vida, seguidamente habla de la abolición de la pena de muerte, que también está en el mismo artículo 4 que dice, queda abolida la pena de muerte. En esto también el constituyente paraguayo se ha puesto en la vanguardia con relación a otras constituciones del mundo que admiten todavía la pena de muerte. Y ya sabemos cuáles son los países que admiten la pena de muerte aún en estos tiempos. Y esto es muy interesante porque si uno revisa los tratados internacionales sobre derechos humanos, vemos que invariablemente prohíben la pena de muerte y establecen que aquellos países que al momento de ratificar el tratado y de la entrada en vigencia de ese tratado, todos esos países deberán propender, deberán tender, deberán avanzar, deberán ir progresivamente hacia la eliminación de la pena de muerte, hacia la anulación, hacia la abolición, hacia la desaparición de la pena de muerte. En este caso, brevemente quiero mencionar que cuando el constituyente paraguayo prohíbe, o sea, establece expresamente, le da rango constitucional a la abolición de la pena de muerte, que es muy importante mencionar siempre que esto tiene rango constitucional, porque yo que fui parlamentario sé perfectamente que cuando aparecen crímenes horrendos, eso genera el rechazo generalizado de la sociedad y la primera reacción que uno tiene siempre es la de vengarse de manera terrible, en la medida en que consideramos que corresponde a alguien que tuvo una actuación bestial de desprecio hacia la vida de los demás. Inclusive, en más de una ocasión, algún parlamentario ha hablado de la necesidad, inclusive conozco de casos en que han preparado proyectos para establecer la pena de muerte. Lo que no saben es que la pena de muerte está abolida por la propia Constitución. O sea, tenemos que reformar la Constitución si es que queremos instaurar la pena de muerte en nuestro país. Esta abolición de la pena de muerte es muy coherente con lo que hablábamos en la otra clase, que la Constitución nuestra parte del reconocimiento de la dignidad humana. La vida es la base de todos los derechos, por eso yo tengo un artículo en el cual hablé del ethos de la vida. O sea, ¿qué es el ethos? Es la ética. Es ética en el sentido de pauta de conducta, el marco de conducta, el marco dentro del cual uno se comporta. Ese es tu marco ético. Entonces uno dice, yo por ética no hago, y sí, muchas veces uno tiene cierto marco ético, no que muchas, todos tenemos cierto marco ético y dentro del cual nos movemos. Si aparece alguien que no tiene nada de eso, no tiene límite, entonces ahí le decimos es un inmoral, etcétera, etcétera. Pero normalmente uno tiene un marco ético que condiciona tu actuación individual y social. Lo mismo pasa con los textos constitucionales. En el caso de la Constitución de Paraguay, hay un ethos de la vida. O sea, la vida es lo más importante y la vida digna. Entonces, para ser coherente con este ethos de la vida, con este ethos vital, para ser coherente con esta ética, con esta axiología constitucional, con este valor
vida digna que funda la Constitución, obviamente, como consecuencia lógica, hay que abolir la pena de muerte, porque eso es atenta contra la vida. O sea, que el Estado constitucional que dice, para mí lo más importante es la vida, y parto del reconocimiento de la vida digna, sería muy incoherente, pero no imposible. Ustedes saben que la vida, sobre todo la vida pública, la vida social, tiene sus bemoles, pero para ser coherente, entonces, un Estado constitucional que parte de la vida y del reconocimiento de la dignidad humana no puede aceptar la pena de muerte como una herramienta de represión a aquellos que cometan delitos, por más horrendos que sean. La tortura y otros delitos crueles. Esto también en el artículo 5 dice: nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Acá la cuestión se complejiza un poco más. Por supuesto, no se enloquezcan ustedes por querer llegar hasta el último análisis de este aspecto, porque no tienen tiempo. Después, si quieren, pueden ir haciendo la investigación paralelamente o para algún posgrado, para alguna tesis de maestría o de doctorado. ¿A qué me refiero? En principio, el concepto de tortura parece muy fácil, muy simple. Bueno, cuando un policía toma a alguien, lo lleva preso y en el calabozo empieza a mastijarlo con el fin de quebrarlo, porque en eso consiste la tortura. O sea, es la violencia física que se ejerce en contra de alguien, también psíquica, para quebrar su personalidad, para quebrarlo como persona, quebrarla como persona. Entonces, en principio, si es física, si hay un tormento físico, es muy fácil determinar. Ahora, ¿qué pasa cuando la tortura tiene otra dimensión? O sea, en otra dimensión, la dimensión psicológica. Y esto sí es más complicado. Se admite que obviamente uno atormente psicológicamente para quebrarlo a alguien. Eso se admite y hay que ver las circunstancias en las que se desarrollan los acontecimientos, la situación de la víctima, el victimario, etcétera. Pero es importante mencionar que cuando hablamos de tortura, y cada vez no estamos refiriendo no solamente al tormento físico, sino también incluye el aspecto psíquico, y en la medida en que la humanidad evoluciona, porque esta es otra cosa también que tienen que tener en cuenta siempre, chicos y chicas. Como el derecho es una producción cultural, como las constituciones son producciones culturales, están sometidas estas producciones culturales a los contextos históricos y los conceptos. Es decir, hoy, por ejemplo, ya vamos a tratar en su momento libertad. Hoy el concepto de libertad es muy distinto al que era el concepto de libertad en la Grecia clásica, por ejemplo, o inclusive al concepto de libertad de la Europa moderna. Esto es una construcción cultural, entonces depende de la perspectiva ideológica y depende de los contextos históricos. Lo mismo pasa con el concepto de tortura. Esto va modificándose, y en la medida en que la sensibilidad del ser humano evoluciona, va admitiendo aspectos que antes quizás no eran considerados torturas, ahora sí ya se consideran torturas. Voy a dar un ejemplo nomás sobre cómo los cambios históricos culturales
se reflejan en la legislación. En mi época de niño, era común que los papás, que los padres corrijan a sus hijos, o sea, a través de los golpes. O sea, los que crecimos en el campo ligábamos con las famosas ramas, y si hay alguien más o menos de mi edad que o con alrededor, profesor. Alrededor, Cable pelado. más grande, la andereteo aguantar tal vez alrededor, pero Yepurú moran acá. Sí, Yepurú moran acá, güey. Y después ya ahí para el tema te aguantaba y ya ahí ya venía el alrededor. Eso era así. Para San Jorge. Y era normal. O sea, a nadie jamás se le ocurrió denunciar a un padre, porque es cierto lo que dice Carlos, alrededor. O sea, yo una sola vez fui educado con el alrededor, hasta ahora no recuerdo. Aunque habré tenido... Déjame que yo te diga ahí la tipo. Habré tenido 9 años, por ahí, un poquito 10, pero hasta hoy que tengo 51 sigo recordando y me sigue doliendo. Bueno, y eso era normal, ¿verdad, Carlos? A nadie se le ocurría jamás denunciar a un papá. No, anda a mirarle fuerte siquiera a tu abuelo o a tu papá. Exactamente. Y después te iba a la escuela y te portabas mal, y si tenías suerte la maestra te bajaba con una regla por la cabeza también, o si no usaba tener algún chicote. Yo de una profesora nunca me voy a olvidar, profesor. Sí. Profesora Cipriana. Tenía una regla de mármol y rompió por mi espalda. O sea, bueno. Nosotros teníamos una profesora que hasta ahora vive, era muy joven cuando era nuestra maestra. Y bueno, esa era regla de madera. Y ese por la espalda. Y lo mole. Y nos quiere mucho ella y nosotros la seguimos queriendo igual, pero uno recuerda y dice, hoy eso es impensable. Ah, y después si vos ligabas en la escuela. Y la primera víctima, profesor, era nuestra oreja, profesor. La oreja. Nambipocá y arrodillarse en el mástil de la bandera sobre maíz o sal. O sal, exactamente. Si tenés suerte, eso es el piso así, el lecherado ese de cemento nomás. Si tenés suerte. Pero de las 7 de la mañana a las 11, ni para el recreo había posibilidad no había recreo para el ñezú. Y después la preocupación era que los padres no se enteren, porque si los padres se enteran, si tu papá se entera, tu mamá se entera que la maestra te castigó, de vuelta ligabas en la casa, porque algo habrá hecho. Por algo la maestra te pegó, entonces te pegaban de vuelta en la casa. No, y cuando era muy grave te decía la profesora, contarle a tu papá lo que te pasó. Oye, Michael, yo me acuerdo, no contaba, pero igual se enteraba después cuando iba a retirar la libreta, entonces 2 o 3 meses después ligaba de vuelta. Entonces después ya dije, bueno, una vez ya contarle, ya una vez ligas y ya descansas. Bueno. Desde una se subió, si no tenés que esperar 2 o 3 meses, de vuelta ligas. Bueno, eso hoy es impensable. Olvídense la ley, o sea, el código de la niñez, no hay caso, ninguna posibilidad. Es más, ahora los mitaí de 7 o 8 años ya le digo, a ver, te voy a denunciar. Y en la escuela, ninguna posibilidad de que una maestra reaccione de esa manera en contra de un alumno. Ya puede ser considerada tortura, inclusive. Así, sí de simple y sencillo. Pero, ¿por qué esto? Y a mí, esto me suele generar bastante debate con chicos, con alumnos de posgrado. Hace un tiempo, yo soy profesor de posgrado de una especialización en docencia universitaria. Porque no es que nuestros padres eran malos. O sea, no es que eran malas personas. No es que no nos querían. Eran los valores de esos tiempos. Era el contexto histórico, era la cultura. Y se admitía la sensibilidad
de ese momento histórico de la humanidad admitía que se pueda golpear, pegar a un chico, a un mitaí. Y en serio, o sea, cuando son más grandes era el alrededor ya porque para eso se siente más. Y ya se admitía que en la escuela también sea golpeado un niño, que después su padre de vuelta en la casa tenía que golpearle porque por algo la maestra hizo eso. Bueno, eso hoy en Paraguay es impensable, pero no sé si ustedes saben que hay países como Singapur, en Corea del Sur, ahora los padres están pidiendo que los hijos, los estudiantes, los niños sean golpeados. En Singapur le siguen pegando a los niños en las escuelas. Si no aprenden. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es, cómo cuando se trata de la de producción cultural, cómo depende de las sensibilidades del momento? Bueno, eso en Paraguay se va a considerar tortura, trato cruel, inhumano, degradante, y eso está establecido en el artículo 5 de la Constitución. Pero aquí, chicos, lo que ustedes tienen que saber también es que no es porque uno a veces dice, muy fácil, tortura está prohibida. El tema está en la definición, en darle contenido al concepto tortura, al concepto trato cruel, al concepto inhumano y al concepto de degradante, por ejemplo. Eso depende de cada momento histórico, y en el caso de América Latina, en esto tiene mucho que ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que va emitiendo sentencias y lo que se llama opiniones consultivas acerca de estos conceptos, que puede ser tortura, trato inhumano, degradante. Entonces, si ustedes de repente quieren hacer una tesis, un trabajo práctico sobre el concepto de tortura que se tiene hoy en general en nuestro continente, tienen que ir a mirar un poquito qué dice la Corte Interamericana sobre el tema, o sobre tratos crueles, inhumanos, degradantes. Por ahora, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, fue motivo de varias denuncias por las condiciones de trabajo en las facendas, o sea, en las grandes estancias. Hay gente que todavía, según el concepto de hoy, trabaja en condiciones de esclavitud. Según el concepto de 50 años atrás, no. O según el concepto de principio de este siglo, de principio del siglo XX, fin del siglo XIX en Paraguay, los mensú, las condiciones de trabajo de los mensú estaban legalizadas. Hoy, eso sería considerado un trato inhumano y degradante. Los mensú de los yerbales. Si les interesa sobre esto, pueden leer un poco una obra de Rafael Barret, El dolor paraguayo. Y entonces uno dice, pero ¿cómo pasaba esto? Si había constitución, se hablaba ya del respeto al ser humano, y cómo hacían estas cosas con los trabajadores, con los mensús. El problema es el concepto, el contenido que tenían esas figuras, y eso va modificándose. Entonces, esto con relación a la tortura y otros delitos. Ahora, pero no quiero dejar de mencionar, antes de entrar al concepto de libertad, rapidito, esto que dice nuestra Constitución sobre la vida y sobre la dignidad. Fíjense que nuestra Constitución, y yo les hablé a ustedes en la primera clase, y no sé, el martes creo que no usé el término neoconstitucionalismo. Una de las características que el neoconstitucionalismo ya les expliqué más o menos, pero ¿en qué se diferencian estas constituciones, la Constitución de Paraguay, por ejemplo, de las otras constituciones que tuvimos? ¿Dónde está la diferencia de estas constituciones llamadas, calificadas como neoconstitucionales? La diferencia con las constituciones más bien, digamos, de perfil kelseniano, positivista, las constituciones de los estados de derechos legales.
Y una de las características centrales de estas constituciones es que establece un catálogo muy amplio de derechos. Por ejemplo, acá el derecho a la vida, de no ser torturado, de no recibir trato inhumano, degradante, habla de la calidad de vida, del derecho a un medio ambiente saludable, de la protección ambiental. Y ustedes me van a decir, sí, pero estos derechos más o menos ya aparecían en las demás constituciones. Sí, pero ¿cuál es la diferencia también fundamental? En que para que uno pueda exigir que respeten tu calidad de vida o que el Estado provea las condiciones para que tu vida tenga calidad. Por ejemplo, el artículo 6 dice, la calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad. Fomentará la investigación, etc. Esto dice el artículo 6. En las constituciones más antiguas, para que esto pueda materializarse, necesitaba de una reglamentación, de una ley reglamentaria en principio, o un decreto del Poder Ejecutivo, o alguna resolución de alguna agencia estatal con capacidad de definición de políticas públicas. Por lo tanto, era impensable que uno pueda decir, por ejemplo, no sé, Carlos precisamente diga, voy a plantear una acción de amparo porque acá no están respetando mi calidad de vida. Acá le dice que yo tengo que, el Estado tiene que promover la calidad de vida y las condiciones en las que yo estoy viviendo no son inhumanas, degradantes. La respuesta inmediata en ese contexto que podríamos denominar en esta cultura jurídica que podríamos denominar positivista era, no, pero no hay ley reglamentaria. No hay ley, dice la Constitución, pero no hay ley. El Parlamento tiene que aprobar la ley. Acá no hay ley, esto no está reglamentado. Estas constituciones, o sea, estas calificadas como neoconstitucionalistas, como neoconstitucionalismo, se diferencia en eso. No hace falta una ley, precisamente. O sea, la falta de reglamentación no es obstáculo, no es óbice, como le gusta decir a un amigo mío. No es obstáculo, no es motivo para que yo no pueda ir y solicitar que respeten, que promuevan mi calidad de vida. ¿Por qué? Porque en los catálogos de derechos o el catálogo de derechos fundamentales que aparece aquí en nuestra Constitución se materializan por sí mismos, son aplicables por sí mismos. Entonces, uno podría ir a plantear una acción, por ejemplo, en los otros países, en constituciones similares, una comunidad que no tenga agua potable, que no tiene agua potable, podría plantear y plantean, por ejemplo, acciones ante el Tribunal Constitucional. Hay países que tienen Tribunal Constitucional. Acá en Paraguay tenemos Corte Suprema de Justicia con una sala constitucional. Entonces, en esos países, la comunidad puede ir a plantear, dice, acá el Estado no está promoviendo mi calidad de vida. Y exijo que se cumpla con esta promesa constitucional, con este derecho garantizado por la Carta Magna. Y hay tribunales constitucionales como el de Colombia que son muy activos, que ordenan al Ejecutivo, le dice, por ejemplo, usted, señor Poder Ejecutivo, voy a dar un ejemplo, en 90 días tiene que instalar agua potable, no sé, por ejemplo, a la comunidad de Cajapucú. Cajapucú, por ejemplo, no cuenta con agua potable. Y es una ciudad importante ya. Y no cuenta con agua potable. Ahí los pobladores. Por lo tanto, ellos podrían, en principio, plantear una acción. Pues una acción de constitucionalidad, de amparo, etc. Y inclusive
en el Tribunal Constitucional colombiano creó un concepto muy interesante que se llama el estado de cosas inconstitucional. ¿Qué significa eso? Dice, por ejemplo, que la comunidad de Caapucú no tenga agua potable es un estado de cosas inconstitucional. ¿Por qué? Porque el Estado se comprometió a través del artículo 6 de la Constitución a garantizar la calidad de vida. Y acá, cuando no tenía agua, el líquido vital básico, no se puede hablar de garantía de la calidad de vida. Si eventualmente plantean una acción, en este caso la Sala Constitucional de Paraguay no podrá decir, no, esto no corresponde porque este artículo 6 no está reglamentado. No hay una ley que desarrolle y que reglamente cómo el Estado tiene que promover la calidad de vida. ¿Por qué? Porque este derecho tiene aplicación práctica, se materializa de por sí. Lo mismo pasa con el derecho a un medio ambiente saludable. Dice, toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, de la protección ambiental. Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, esta podrá restringir o prohibir aquellas que califique como peligrosas. Pero fíjense, el derecho a un medio ambiente saludable. Vayan pensando, chicos, porque esto cada vez va a ser más importante y va a ser una cuestión inclusive de vida o muerte para nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, yo que soy del sur, veo diariamente el deterioro, por ejemplo, de las aguas del río Tebicual. Ahí hay un problema ecológico importante por los emprendimientos agropecuarios que se tienen en las zonas de influencia de ese río. O sea, ahí hay una gran discusión. Por un lado, dicen, nosotros necesitamos producir, hay que producir, generar riquezas, exportar, eso genera divisas para el Estado, para la sociedad, y esas divisas después, a través de los resortes, de los mecanismos, de los engranajes del sistema financiero, ingresará a la economía real y proveerá al mejorar la calidad de vida de la población en general. Esa es una postura. Por otro lado, otros dicen que en realidad cuando se destruye al medio ambiente se está violando el artículo 7 y el artículo 8 de la Constitución, que dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente, en un ambiente saludable. Y cuando se está destruyendo, se está afectando, dañando gravemente un elemento natural tan importante para la vida como es un río, está violando el medio ambiente. No hay un medio ambiente saludable y puede y está afectando ya la vida actual y ni qué decir la vida de las generaciones futuras, que aquí hay lo que se llama la responsabilidad intergeneracional. Fíjense que estamos hablando de dos derechos fundamentales. Por un lado, lo que dicen, nosotros tenemos derecho a producir. El Estado garantiza la libertad. Está la libre concurrencia, la libre competencia. Y gracias a eso podemos producir, generar divisas y proveer a mejorar la calidad de vida de los habitantes en general del Paraguay. Y por otro lado, otro dice, no, acá se está destruyendo el medio ambiente. El artículo 8 nos manda a cuidar del medio ambiente. Uno de los objetivos fundamentales de la Constitución es la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente. Por lo tanto, hay que discontinuar, hay que interrumpir esta forma de explotación agropecuaria que está destruyendo un río tan importante como el río Tebicual.
¿Cómo resolverían? Ambos derechos son constitucionales. Uno no puede decir lo que está diciendo este señor sobre que tiene la libertad de producir y que acá rige la libre concurrencia, el libre mercado. Uno puede decir esto es inconstitucional porque está en la Constitución. Son derechos establecidos en la Constitución. Y por otro lado, cuando vienen y desde la perspectiva del ambiente dicen, no, acá están destruyendo el medio ambiente. Tenemos derecho a un medio ambiente saludable. Y el Estado está obligado, y nosotros como sociedad estamos obligados a proteger al medio ambiente, también está planteando un derecho, o sea, están planteando, sí, el respeto a derechos constitucionales. ¿Cuál debe prevalecer? Esto ni siquiera se soluciona con las leyes, porque uno puede decir, bueno, vamos a reglamentar el artículo 7, el artículo 8, el artículo de la libre concurrencia, pero cuando se plantea esta discusión, no vamos a poder solucionar vía ley, porque la ley está tiene la misma jerarquía. Esto se da a nivel constitucional. Acá la pregunta es, ¿hay una jerarquía de los derechos constitucionales? Yo creo que sí, profesor. Señor. Yo creo que sí, profesor, porque al perjudicar el medio ambiente también ya afecta la vida del hombre, o la vida en general. Permiso, profesor. Muy bien, Carlos. Sí, no sé quién me pidió la... ¿Se podría también tener en cuenta el interés general sobre el particular? Sí, Graciela. Así mismo es. Ahora, les voy planteando esto porque veo que esto sí genera interés, porque es una cuestión práctica. Sí, uno puede decir interés general sobre el particular. Bueno, el que produce dice, yo estoy defendiendo el interés general, estoy generando riqueza, voy a exportar, va a ingresar divisas, esas divisas, repito, van a transmitirse al sistema financiero, y al sistema financiero llegará a la economía real, va a beneficiar. Ahí hay un interés general. Y lo que plantea Carlos también es, no, a ver, escuchen una cosa, estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando, y voy a usar aquí un término del Código Penal, de la destrucción de las bases naturales de la vida. Y si destruimos las bases naturales de la vida, no hay vida humana, por lo menos en la forma actual, que pueda sobrevivir. No sé, si viene una hecatombe ecológica, no es que va a terminar la vida en la Tierra, vendrá otra forma de vida, no sé, volveremos a hacer una anguila por ahí por el monte y evolucionaremos después de millones de años otra vez, no sé, no sabemos qué va a pasar. Porque así es una de las teorías, dice que nosotros finalmente somos la evolución de unas anguilas que estaban ahí por los montes ahí, africanos, etcétera, etcétera, millones de años atrás. No sabemos qué puede pasar después de una hecatombe ecológica. Entonces dice, nuestra constitución dice, hay que evitar eso, por eso hay que proteger el medio ambiente y tenemos derecho a un medio ambiente saludable. ¿Te das cuenta, Graciela, Carlos y chicos y chicas, que ambos plantean la cuestión? Está muy bien tu planteamiento, Graciela. Por supuesto, interés general sobre particular. Estamos de acuerdo. Con ese concepto estamos de acuerdo. Ahora, el contenido de ese interés general. Bueno, acá más o menos explicamos el contenido, por un lado, del interés general, según esta visión, y el contenido del interés general, según la visión, ya, digámosle, ecologista. ¿Cuál debe prevalecer? ¿Cómo se define esto? Esto que le estoy diciendo, tampoco le estoy diciendo yo estoy en la vanguardia total absoluta, esto es lo último, bueno, pero por lo menos esto forma parte de este movimiento, de esta corriente que se llama neoconstitucional, que te dice lo siguiente. A ver, dice, acá en realidad, lo que ustedes acaban de hacer, lo que vos hiciste, Carlos, y lo que vos hiciste, Graciela, es lo que se llama ponderación de derecho. Ponderación. Después, cuando puedan, si quieren ahora ahí, para que no se me aburran tanto, entren al doctor Google y pongan ahí ponderación de derechos o pongan Robert Alexi y van a ver ahí cómo hay un desarrollo muy importante de lo que es la ponderación. ¿Qué es la ponderación?
¿cómo le podemos decir? Sopesar. Pesar, en todo caso, pesar, y ahí es muy interesante la imagen de la balanza, ¿verdad? Buscar el equilibrio, doctor. Sí, claro, buscar el equilibrio. Dice, hay que pesar. En este plato, el interés general desde la perspectiva, vamos a decirle economicista. No se me enoje, no digo que sea economicista, pero vamos a suponer acá lo que están con las producciones, hay que producir y vender. Vamos a suponer que sostengan un paradigma economicista. Entonces, y dice, nosotros defendemos el interés general. Después viene el medio ambiente y dice, también nosotros defendemos. Entonces dice el juez lo que tiene que hacer. Ambos son derechos constitucionales. Están en la Constitución. Dice, hay que pesar. Acá, en un plato, el derecho desde la perspectiva economicista. En este otro plato, el derecho desde la perspectiva ambiental. Eso es ponderar. Entonces, esto plantea, por ejemplo, Robert Alexis, se llama un jurista alemán. Dice, hay que ponderar. Entonces viene un profesor, está espectacular, y le dice a un profesor que le critica, sobre todo muy simpático, pero muy famoso también, pueden entrar a YouTube y compañía, se llama García Amado. Son varios los que critican, pero este García Amado es un español. Le dice, ¿y dónde pico tener tu ponderómetro? ¿Dónde está tu ponderómetro? No existe el ponderómetro. Le digo, ¿cómo va a pesar? No hay ponderómetro, no existe. No hay ponderómetro. No tiene sentido esto. No hay ponderómetro. Entonces, ¿cuál puede ser una salida al... Me encanta que lastimosamente ya estamos llegando, no quiero ir más allá de la 21. Lo que planteamiento de Carlos y de Graciela. ¿Cómo resolveríamos? Y una salida es decir, podría ser, no digo que sea la verdad absoluta, pero fíjense que así, a ver, al nivel del Robert Alexis, alemán, García Amado, español, Atienza, otro español, y así sucesivamente, ellos no están pudiendo resolver el tema, no se enloquezcan, o sea, no vamos a poder resolver acá, es complicado, pero es una discusión muy actual, de ahora se discute. Entonces, Robert Alexis inclusive tiene toda una fórmula así, que habla del principio de proporcionalidad, hace un esfuerzo y el otro le dice, pero no tener el ponderómetro, ¿cómo vas a ponderar no tener el ponderómetro? Una alternativa es, en realidad, parece ser, chicos y chicas, parece ser que acá nos zafamos de la cuestión ideológica. ¿Cómo? Yo sí que, o sea, indudablemente que uno pondera siempre, ¿verdad? A ver, ¿qué conviene más? Esto, y ahí está ponderando, uno está haciendo su evaluación, digamos. O sea, siempre pone la balanza, o no sé, cuando uno es lindo, así tiene la cara de, no sé, de este que se casó con la Nadia, un muchacho churro, ¿verdad? Porque tiene plata, o sea, cuando uno tiene plata nunca puede ser feo, y cuando sos pobre es muy difícil ser lindo. Bueno, entonces tiene varias candidatas, uno así. Entonces, a ver quién era Matagalán. Exactamente. Así yo tengo un amigo que tiene mucha plata y tiene muchas novias. Yo siempre le digo, o sea, de Valleteamos andar en memoria Juri, pues tiene plata, entonces es churro. Bueno, entonces van cuando mide a ver con quién me quedo. Y ahí uno toma distintos parámetros, distintos indicadores. En el caso, por ejemplo, de la Constitución de Paraguay, finalmente lo que tenemos que definir, según yo creo, es cuál, ponderar ambos derechos y cuál de estos derechos debe prevalecer en un momento específico, porque según nuestra perspectiva va a proteger mejor la dignidad humana, la vida digna. ¿Cuál? Porque nuestra Constitución nos dice que ese debe ser el objetivo, o sea, no que es el objetivo final de la Constitución, parte de eso, del reconocimiento de la dignidad humana. El artículo 6, o sea, después de la definición de nuestra forma de organización política,
El artículo 1, 2 y 3, que habla de la forma del Estado y de gobierno, la soberanía del poder público, dice, en estos 3 primeros artículos definimos lo que es nuestro Estado, ¿verdad? Nuestro Estado y nuestra forma de gobierno. Cuando empieza el título 2 de los derechos y deberes, de los derechos, de los deberes y de las garantías, los primeros derechos son de la vida y del ambiente. Entonces, esos son los derechos más importantes. Entonces, una guía pues, tiene que ser esa. Decir, bueno, en este caso, hay que ver cuál de los derechos tiene que prevalecer porque va a proteger mejor la vida digna. Va a implicar su aplicación un respeto más potente de la vida. Porque nadie tiene la verdad. Repito, ojalá tengan tiempo y lean a estos autores y no se ponen de acuerdo y debaten 2 horas y al final es como el boxeo. A veces un round gana uno, después gana el otro. Entonces le escucha a uno, sí, tiene razón esto. Y después habla el otro, sí, tiene razón esto. Y te quedas ahí. Porque finalmente son cuestiones valorativas. Depende y al decir valorativas, depende de la cosmovisión de uno, de lo que uno, de cómo uno ve la vida. Y ahí entra la cuestión ideológica. No hay que tener miedo de esto. La cuestión ideológica está siempre en la base. Entonces, para ir cerrando hoy la clase, porque me hubiera gustado desarrollar un poco libertad, pero me pareció interesante hablar de... Y esto pueden aplicar en todos los casos, chicos y chicas. Vamos a suponer un caso, entra en juego el derecho a la libertad y la igualdad. Bueno, ¿cuál debe prevalecer? Hay que ponderar, dice Robert Alex. Y viene el otro le dice, pero no tener ponderómetro. Después va a entrar, vamos a suponer, ¿qué derechos? La libertad con la seguridad. ¿Cuál es más importante? Libertad o seguridad, libertad o igualdad, y así sucesivamente. En definitiva, parece ser, por lo menos a mí no me gusta hablar de jerarquía de los derechos constitucionales. Creo que en abstracto todos están en el mismo nivel. Ahora, ¿cuándo tenés que inclinarte hacia uno de los derechos? En el caso concreto. Por ejemplo, en este ejemplo del río Tebicuario. Dependerá de dónde uno se ubique para decir no. En este caso, que continúe esto porque necesitamos producir, vender, etcétera, etcétera. Exportar, generar divisas para el país. Entonces, el juzgador, el intérprete final de la Constitución, el intérprete de la Constitución dirá, acá en este caso, después de esta ponderación, creo que debe prevalecer este derecho, digámosle, desde una perspectiva economicista, porque va a generar riqueza y eso va a generar mejores condiciones de vida, va a garantizar la calidad de vida para los habitantes de nuestro país. Ahora, si uno dice no, acá, bueno, es riqueza para hoy, muerte para mañana. O sea, está generando hoy mucha riqueza económica, pero está destruyendo las bases naturales de la vida. Y nada menos que una fuente importante de agua dulce. Estás afectando la diversidad biológica. Está destruyendo el medio ambiente y nosotros tenemos una responsabilidad intergeneracional. Hay que mirar a las generaciones futuras. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Qué vamos a dejar a nuestros bisnietos? Por lo tanto, acá, después de al ponderar los derechos en juego, tiene que prevalecer el derecho al medio ambiente sano, porque esto es lo que va a proteger mejor la vida. Y desde la otra perspectiva dirá, no, es la producción y hay que generar, etcétera, etcétera, riqueza, etcétera. ¿Se dan cuenta? Esto es muy actual. Y esto pasa ahora con las constituciones, estas constituciones que establecen catálogos muy amplios, muy largos de derechos. O sea, muchos derechos aparecen en la Constitución. Antes no eran tanto, ahora las constituciones son muy largas. La Constitución y cierro con esto, chicos y chicas, para que no se me cansen demasiado. La Constitución que se aprobó hace poco en Chile
que la constituyente de Chile aprobó una constitución, pero después el plebiscito rechazó, el pueblo rechazó en la votación, en un plebiscito, tenía más de 400 artículos, no un código. ¿Por qué? Porque metieron derecho, garantía. Y una cosa muy larga, muy profusa. Pero ustedes miran las constituciones actuales, un día que estén en Corea, entren un poco a mirar, y van a ver más de 200, 290, 280, algunos 300 artículos tienen las actuales constituciones porque incluyen muchísimos derechos. Entonces, esta discusión que acabamos de tener, y agradezco nuevamente a Carlos, a Graciela por hacer los planteamientos, esta discusión era impensable en los otros casos. Decía, está la pirámide de Kerser, acá está la ley, no hay ley, chau, terminó la historia. No, ahora no, como son muchos derechos constitucionales, estos propios neoconstitucionalismos te obliga a estar interpretando permanentemente, buscar los principios que subyacen a esos derechos y sopesarlo, ponderarlo. Y ahí entra necesariamente la cuestión valorativa. Si no hay pregunta, vamos a ir cerrando. Lo que les voy a rogar es que metan en una lecturita a los otros, a los artículos que tienen que ver con la libertad. Después tenemos acá libertad y seguridad, defensa en juicio y compañía. Vamos a darle un repaso rápido en la próxima clase, porque demasiado quiero hablar con ustedes, lo que les dije la otra vez, sobre Estado constitucional y constitucionalización de los derechos, que son temas también muy de la actualidad, muy de nuestra contemporaneidad. No sé si hay preguntas. Doctora Rosana, ¿quiere agregar algo? No, doctor, muy clara de mi perspectiva el curso y su excelente ponencia también. No sé si los alumnos tienen alguna inquietud. Para mí fue bien claro la cosa, profe. O sea, que lo que yo podría decir entonces que en la ponderabilidad no hay un acuerdo unánime, entonces. No, no hay. Es lo que yo estoy captando según usted está diciendo, profesor. No, no hay. O sea, los que aceptan la ponderación no se ponen de acuerdo en cómo implementar. Y otros directamente no aceptan la ponderación. Eso es ahora. O sea, repito, si tienen tiempo, entren a YouTube un día de estos. Hay un debate muy lindo, si quieren anoten, entre Manuel Atienza y García Amado. Pongan ahí en YouTube Manuel Atienza versus García Amado. Es un debate de 2 horas, el otro tiene un poquito más corto, 1 hora y algo, pero pueden ir viendo por parte, ¿verdad? Salvo que, no sé, un sábado con una cervecita, unos tragos ahí al borde de la pileta, y uno ahí pone su celular o su iPad ahí, se acuesta en la silleta, toma sol y escucha el debate. Eso, ahí sí puedes de repente escuchar y ver todo el debate entre estos dos juristas, que es un debate muy actual. Así que estamos, chicos, les agradezco. Nos vemos el próximo martes. Sí. Muchas gracias, doctor. Excelente la clase. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao. Manuel Atienza, Manuel Atienza versus García Amado. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, doctor. Chao, chao. Excelente la clase, doctor.